cuál vamos a empezar. Ah, le estoy tapando a Monro, le estoy tapando a Monro. Ahí estamos. 3 de la tarde, 3 minutos. No conseguimos arrancar en punto. Somos un auténtico desastre. Pero más desastre es este cuate. Yo soy Ricardo Bajo Herreras, gracias Miki. Y el contexto salvajes de hoy se llama la doctrina Monroe, la doctrina Trump, sí. La doctrina Monroe 2.0. Se podría llamar hoy la editorial la doctrina del patio trasero. Monroe fue un presidente de los Estados Unidos y se ha hecho famoso porque 2 siglos después seguimos hablando de él. En 1823 dijo la famosa frase América para los americanos. Caray. América para los americanos. ¿Pueden creer? No puedo creer un carajo, perdón. Es No. América Latina, todo el continente para los Estados Unidos de Norteamérica. Me imagino que esa frase era un chorizo así, no me entra la mano, ahí. Era un chorizo muy grande y dijo América para los americanos. América, entendiendo América por todo el continente, y americanos son ellos, porque ellos se autoproclaman americanos. El resto que somos, latinos, sucios, indios, negros, zurdos. No, ellos son América. En fin, Estados Unidos de Norteamérica, ellos son estadounidenses, pero se autoproclaman como americanos. Y ay, sí, me gustaría ir a América todavía algunos. Ay, mi sueño es viajar, trabajar algún día, asentarme, el sueño americano. Me gustaría ir a América. Y el tipo que te lo está diciendo es un peruano, un boliviano, un argentino que ya vive en América. Les hemos comprado el discurso y las frases y las palabras mal pronunciadas y con conceptos erróneos. En fin, la doctrina Monroe, aquella de América para los americanos, ha vuelto. ¿Alguna vez se fue? La doctrina Monroe 2.0 del siglo XXI. Hay muchos países que sueñan con ser la estrella, una estrella más de la bandera de Estados Unidos. Incluyo a la Argentina de Milei, a la Ecuador de Noboa. No se me ve ahí el Pink Floyd. Ahí está, mi amigo Freud, Pink Floyd. ¡Qué belleza! Hay algunos países, El Salvador de Bukele, Puerto Rico ya lo es, países como Costa Rica también, que les encantaría. Gustosos aceptan ser el patio trasero, y si Estados Unidos les dijera, ¿qué tal si dejan de ser independientes y los incorporamos a la Unión Americana y les ponemos una estrellita a nuestra bandera? ¿Cuántos dirían que sí? ¿Cuántos dirían que sí? ¿Y por qué ha vuelto con todo el señor Donald Trump a esta doctrina del patio trasero, a esta doctrina Monroe 2.0, bautizada en el siglo XXI, doctrina Donald Trump? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque han perdido la batalla económica con China. Mañana jueves se reúne este señor con Xi Jinping para ver si resuelven el tema de las tierras raras, que en su mayoría están en manos de los chinos, y la batalla tecnológica y la batalla de la inteligencia artificial sin tierras raras la vas a perder, Donald Trump. En realidad ya la ha perdido, solo que él no se da cuenta todavía. Y como Estados Unidos está perdiendo la hegemonía, y como Estados Unidos está viendo cómo un mundo multipolar avanza a pasos agigantados e inexorablemente, es decir, inevitablemente, ha vuelto a su patio trasero. Dice Donald Trump, bueno, ya que los chinos nos están ganando en todo lado, ya que los chinos nos están ganando en África, en Asia, en la batalla económica, solo nos queda el capitalismo financiero especulador y solo nos queda el patio trasero. Y ahí también los chinos y los rusos se han adelantado. Los chinos son en muchos países la primera potencia inversora extranjera en América Latina, en muchos países de América Latina. La construcción del puerto de Chancay en Perú, los chinos y los rusos quedándose, haciendo muchos negocios con los recursos naturales de América Latina, muchas empresas rusas, empresas chinas,
Estados Unidos se ha dejado comer la tostada en su patio trasero y Donald Trump está volviendo. Y está volviendo no como en el primer mandato, con cosas políticamente correctas, no, está volviendo con mano dura, con mano dura. Ya se acabó lo políticamente correcto, lo dijo ayer en Tokio, en Japón, el señor Donald Trump. ¿Y cómo está volviendo Donald Trump? Con guerra, con injerencionismo, con intentos de cambio de régimen, de gobierno, como está intentando contra Venezuela, asesinando a pescadores, asesinando a supuestos narcotraficantes. Ayer, la guerra del Caribe pasó a ser la guerra del Pacífico. 14 señores o señoras, no sabemos quiénes son, que iban en unas lanchas, no sabemos qué llevaban. 14 personas han sido asesinadas. Se llama ajusticiamiento, se llama asesinatos, se llama crímenes. Crímenes, sí, ya se me ha vuelto a apagar la tele. Me voy a ir. No, me voy a ir. He vuelto. No, hasta que no vuelva a la tele no vuelvo. No, me voy a ir. No, es un despelote. La doctrina Monroe que está volviendo con estos no me sale la palabra. Con estos asesinatos, ajusticiamientos. Sin juicio, sin pruebas. Es como Israel que bombardea y sin pruebas, sin juicios. Estados Unidos está volviendo a esa doctrina del patio trasero. Y no se dan cuenta que se están quedando solitos, aislados. Y hoy se acaba de producir una votación en Naciones Unidas, otra votación contra el bloqueo criminal, injusto, anacrónico, contra Cuba. ¿Cuba es la aislada? No, Estados Unidos está aislado. Y quiere invadir Venezuela para cambiar el régimen, tumbar la revolución bolivariana, quiere aislar más y tumbar la revolución cubana, va por Colombia. Acaban de asesinar a 14 pescadores ayer en el Pacífico, muy cerca de las costas mexicanas de Acapulco. Han condicionado las elecciones en Argentina con esa famosa ayuda, sin nada a cambio. A cambio el uranio argentino, las tierras raras argentinas, el gas, el petróleo, el agua de la Argentina. 20.000 millones le ha dado Donald Trump a Milei. Y el pueblo argentino ha dicho, bueno, en manos de Donald Trump estamos, ya colonia seremos. Patria o Milei, bueno, la gente más del 40%, la derecha unida, la ultraderecha unida, igual que acá en Bolivia, votando por Milei, no votando por Trump. Bases militares norteamericanas, zona de guerra, bloqueo contra Cuba, amenazas contra Venezuela y contra Colombia, asesinatos muy cerca de la frontera de las aguas marítimas de México. Van 11 ataques contra supuestas narcolanchas, 60 personas asesinadas en aguas internacionales. Eso viola el derecho internacional, viola la Carta de Naciones Unidas. No hay ningún tipo de prueba, ningún tipo de juicio, son asesinatos. Venezuela ha denunciado a Estados Unidos en la ONU por estos asesinatos. ¿Va a pasar algo? No va a pasar nada. Y mientras sigue el genocidio contra el pueblo palestino. Ya van más de 100 palestinos asesinados en 2-3 meses de tregua. Mañana vamos a hablar de Palestina. Hoy nos toca hablar de la doctrina Monroe, de la doctrina Donald Trump, de la doctrina del patio trasero.
Arrancamos con lo que acaba de ocurrir hace escasa una hora en Naciones Unidas en Nueva York. El bloqueo contra Cuba, el genocidio más largo de la historia. 165 países han rechazado el bloqueo. En un ratito vamos a poner la lista de los países, cómo han votado. 165 en contra del bloqueo. 7 países han votado junto a Estados Unidos e Israel. Ahorita vamos a decir los nombres. Y 12 países se han abstenido. Vamos a escuchar al canciller cubano Bruno Rodríguez. Cuba es un país víctima del terrorismo. Así lo hemos demostrado antes en esta asamblea. Durante años y aún hoy se organizan y financian contra el país actos terroristas desde territorio de los Estados Unidos. Viven aquí tranquilamente y con absoluta impunidad reconocidos perpetradores de actos horrendos de agresión contra el pueblo cubano, con un saldo de miles de muertes, de mutilados y cuantioso daño material. Entregamos en 2023 al gobierno estadounidense los nombres y datos de 62 terroristas y de 20 organizaciones terroristas que actúan contra Cuba desde este país y no han hecho nada hasta hoy. El bloqueo contra Cuba, ahí vamos a ver a pantalla completa lo que tengo aquí detrás, todos los países que han votado hace una hora contra el bloqueo. 165 países hemos votado contra el bloqueo, 165 a favor de condenar. Arriba dice en inglés, necessity of ending the economic and commercial and financial embargo by United States of America against Cuba, contra Cuba, la necesidad de terminar contra el embargo financiero, comercial y económico impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Qué largo, ¿eh? Podrían poner bloqueo sí, bloqueo no. 165 países a favor de terminar con el bloqueo. 7 en contra, ahorita decimos los países, en rojito, y 12 se han abstenido. 12 se han abstenido. La mayoría ex miembros del Telón de Acero, la mayoría antiguamente amigos de Cuba. Vamos a empezar por estos 12 países que se han abstenido, que me da más bronca que los que han votado en contra. Se han abstenido Albania, Bosnia-Herzegovina, República Checa, ya vamos 3. Del antiguo Telón de Acero, Pacto de Varsovia, Letonia, Lituania y Estonia, los 3 países bálticos, Polonia, Moldavia y Rumanía. Vergüenza me daría abstenerme en esta votación, y sobre todo esos países que acabo de decir. Le complementan Argentina, Ecuador, Costa Rica y Marruecos. Esos 12 países, Marruecos, justo, cometiendo un genocidio contra el pueblo saharaui, y ahora se abstienen. No saben, no sé, no contesto, no soy ni de izquierdas ni de derecha, todo ese pinche discurso en el que no, yo no estoy ni con unos ni con otros. Bueno, se han abstenido, no tienen opinión respecto a este bloqueo criminal, anacrónico, injusto contra la valerosa isla cubana. ¿Y quiénes han votado en contra? ¿Qué 7 países? Por supuesto Estados Unidos, por supuesto Israel, por supuesto la Argentina de Milei, por supuesto la Paraguay, se me acaba de olvidar del Santi, se me acaba de olvidar el apellido del presidente paraguayo. Los húngaros de Orbán, la ultraderecha, Hungría. Ucrania, por supuesto, Ucrania que está sirviendo de tonto útil para acosar a la Federación Rusa. Y un país que está por acá, del que vamos a hablar ahorita, Macedonia del Norte. Debe estar en la N, ¿no? ¿Dónde está Macedonia del Norte? Morocco, N. No está Macedonia del Norte. Aquí está, North Mac. Aquí hay arribita y a la derecha, debajo de Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, y entre Noruega, Omán, Pakistán, Islas Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea. Ahí está North Mac. Mac no es la Macintosh, no es McDonald's. Mac es Macedonia. Macedonia del Norte. ¿Qué tal?
Macedonia del Norte ha votado. Estos son en total 165 votos. Volvemos. Macedonia del Norte es un país que se llama así, Macedonia del Norte, desde el año 2018-2019. En 2020 ingresó en la OTAN. Macedonia del Norte era la antigua República Socialista Yugoslavia de Macedonia. Y como Grecia tiene también una provincia que se llama Macedonia, ahí nació Alejandro Magno. Alejandro Magno, el gran emperador rey de los griegos, era macedonio. Y como Grecia tiene una provincia al norte que se llama Macedonia, pues no le han dejado a Macedonia que se llame Macedonia, y se llama Macedonia del Norte. Y te preguntas en tu casa, ¿tiene algo que ver con la Macedonia de frutas? No, no tiene absolutamente nada que ver. Macedonia significa tierras altas, son los altiplanos entre los Balcanes y el antiguo imperio búlgaro y el norte de Grecia. Macedonia del Norte, la desagradable sorpresa, ha votado con los Estados Unidos porque se han ingresado en la OTAN hace unos años. Son 2 millones de personas, su capital es Skopje o Skopia y dependen de los Estados Unidos, y hoy se han plegado. Es decir, esta doctrina Monroe y esta doctrina del señor Donald Trump se está extendiendo por todo el mundo y te chantajean. Te voy a ayudar económicamente, no te voy a poner aranceles, te voy a dar mucha plata, pero tienes que votar conmigo. ¿En contra de Cuba? Sí, en contra de Cuba. Me parece increíble que países antiguamente amigos de Cuba, como Albania, como Bosnia, como Estonia, Lituania, como Polonia, como Moldavia, como Rumanía, como Hungría, hayan votado en contra de Cuba. Pero ya sabemos, los tentáculos de los norteamericanos son extensos, se extienden por todo el mundo. Pero una gran mayoría, como tengo acá, 165 países están del lado correcto de la historia. Seguimos escuchando la intervención hoy en Naciones Unidas de Bruno Rodríguez, denunciando este bloqueo financiero, económico, comercial, anacrónico, injusto contra Cuba, contra la Cuba de Fidel, contra la Cuba del Che Guevara, contra la Cuba de Díaz-Canel Bermúdez, que a pesar de los pesares sigue en pie. No han podido y no van a poder tumbar a la revolución cubana, porque el pueblo cubano es uno solo, martiano y fidelista. No puede ocultarse que en virtud de la política criminal del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, se priva con saña a mi país, en cualquier rincón del mundo, del uso de los sistemas bancarios para realizar cobros y pagos. Se le priva de acceso a fuentes de financiamiento corriente, de capital de inversión, de remesas, de tecnología para la industria, la producción de alimentos, la infraestructura, el desarrollo científico y los servicios, incluyendo los más sensibles como la salud. El propósito estratégico del bloqueo es provocar un estallido social que derive en el derrocamiento del ordenamiento constitucional que los cubanos hemos decidido darnos libremente en varios referendos. Ahí está Bruno Rodríguez y aquí tenemos la votación hace escasas horas en Naciones Unidas. 165 a favor de Cuba, 7 en contra, 12 abstenciones. Ya hemos hablado de esos países. Vamos a escuchar a los compañeros de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en la voz de 2 venezolanos, Miguel Pérez Pinela y Luis Brito García, condenando el bloqueo. Desde la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, levantamos nuestra voz en favor del pueblo cubano y refutamos este bloqueo inhumano, tildado según las normas internacionales como genocidio, y aupamos a los países del mundo, especialmente a los países de nuestra América, a levantar la voz en las Naciones Unidas en defensa de Cuba y en desmedro de las lógicas coloniales e imperiales de los Estados Unidos. Bueno, desde hace más de 60 años
se está planteando ante Naciones Unidas esta acción ilegítima, atroz, inhumana, del bloqueo de una gran potencia contra Cuba para causarle sufrimiento, miseria, arruinarla. Y en esas votaciones, cada vez más la gran potencia está más aislada. Prácticamente en las últimas a veces ha quedado únicamente el voto de esa sola potencia contra el mundo, empeñada en un bloqueo inhumano e injusto. Esperamos que en esta oportunidad de nuevo se repita ese ritual, es decir, que expresa una vez más la voluntad del mundo en el sentido de que un solo país no puede declararse dueño del futuro, del bienestar, del destino de los demás países y naciones de la Tierra, y que ojalá en algún momento esa votación que ha representado siempre la mayoría de la humanidad a favor de Cuba se traduzca alguna vez en actos específicos y concretos para el cese del bloqueo. Viva Cuba, viva el pueblo cubano, no al imperialismo. Bueno, viva la humanidad. Que viva el pueblo cubano que resiste ahora y siempre al invasor. La doctrina Monroe, la doctrina Donald Trump, la doctrina del patio trasero la estamos experimentando en carne propia y de manera cruel con los asesinatos. Estados Unidos atacó ayer a 4 nuevas narcolanchas y mató a 14 personas. Uno ha sobrevivido, lo ha rescatado la Marina Mexicana, porque estaban muy cerca, a escasas 80 millas del puerto mexicano de Acapulco. Van 11 ataques a narcolanchas, van 60 personas asesinadas. Vamos a ver cómo ayer Estados Unidos, supuestamente en contra de la guerra contra las drogas, supuestamente para combatir a los cárteles que ellos financian y ellos controlan, nuevos asesinatos, ya no en el Caribe, ahora hemos pasado al Pacífico. Nos vamos con este reporte de RT. Ataca 4 embarcaciones que vincula con el narcotráfico en el Pacífico y confirma la muerte de 14 personas. En medio de las provocaciones de Washington en el Caribe, Venezuela comunica que interceptó una aeronave que ingresó sin autorización al espacio aéreo del estado de Apure, fronterizo con Colombia. Desde la Fuerza Armada Nacional señalan que fue neutralizada en pleno ejercicio militar en la zona. También resaltan que Venezuela es tierra de paz, libre del narcotráfico y producción de estupefacientes y que no se permitirá la violación de la soberanía nacional. Previamente, Nicolás Maduro autorizó la suspensión de todos los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago por realizar ejercicios militares con Estados Unidos. También anunció la detención de mercenarios vinculados a la CIA que intentaban sabotear sus propias embarcaciones frente a costas venezolanas. Estos hechos se suman a un largo historial de intervenciones de Washington en América Latina. Nuestra corresponsal, Yuxialis Rincón, nos cuenta más. Cuando un presidente de los Estados Unidos habla de autorizar operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, no es algo nuevo. Es abrir una caja de Pandora con un historial muy oscuro en América Latina. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? Todo tiene un precedente. En 1954, la CIA organizó el golpe de Estado de Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz, mediante la planificación y financiamiento del derrocamiento, incluso con propuestas de asesinato. Así lo deja ver un análisis de la CIA. Pero la historia no termina ahí. En 1973 llegó el turno de Chile. Informes oficiales del Senado de los Estados Unidos confirman que la CIA trabajó para desestabilizar al presidente Salvador Allende, financió a sus opositores y creó un clima de caos que allanó el camino para el golpe militar. Algo que respalda esta investigación fue la famosa frase que develaba la receta del exmandatario Richard Nixon para derrocar a Allende: estrangular la economía hasta que chillara. La política incluía bloqueos financieros y acciones para generar caos y descontento.
¿Y quién estuvo detrás de la Operación Cóndor? La red de dictaduras del Cono Sur que secuestró, torturó y asesinó. Documentos desclasificados prueban que los Estados Unidos y la CIA proporcionaron apoyo logístico, de inteligencia y entrenamiento. ¿Crees que la historia es antigua? Los métodos se reciclan. En el 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela. Documentos prueban que la CIA conocía los planes de golpe con meses de antelación. Agencias estadounidenses financiaban a los grupos que los promovían. Y en años más recientes, hemos visto sanciones, intentos de invasión por mercenarios y un constante apoyo a la oposición. La intervención de la CIA no es una teoría, está en los papeles, en la web, en la memoria de los pueblos. Es un hilo conductor que une Guatemala en 1954 con Venezuela hoy. Es la misma historia de siempre, solo que con métodos distintos. Cuando escuches sobre nuevas operaciones, recuerda, esta historia ya la hemos visto antes. Esta historia ya la hemos visto antes, la doctrina Monroe, 200 años de violación de los derechos de los pueblos. Y todo ha cambiado porque el discurso de Donald Trump ha cambiado. Donald Trump en su primer mandato le dijeron: no puedes romperlo todo, no puedes desconocer el derecho internacional, la diplomacia. En el primer mandato Donald Trump se portó bien, pero ahorita ha cambiado. Y la señal más clara que ha cambiado son sus propias palabras, pero también los hechos. Así hablaba ayer en Tokio, en Japón. Dice que ya Estados Unidos ya ha dejado de ser políticamente correcto. Donald Trump afirma que Estados Unidos ya no será políticamente correcto si se ve involucrado en posibles guerras. El presidente enfatizó que su país tomará medidas de cualquier tipo a la hora de defenderse. Cuando se trata de defender a Estados Unidos, ya no somos políticamente correctos. Defenderemos nuestro país como sea necesario, y eso no suele ser políticamente correcto. De ahora en adelante, si estamos en una guerra, la ganaremos. La ganaremos como nadie antes. Ya saben, iríamos y mandaríamos los países al garete. Las controvertidas declaraciones se producen durante su visita a una base militar estadounidense en Japón. Por su parte, la primera ministra nipona agradeció al mandatario por mantener la paz y la seguridad en la región. Añadió que la colaboración entre los dos países permite garantizar la credibilidad de la capacidad de disuasión y respuesta a las amenazas. En paralelo, Trump anunció la aprobación del primer lote de misiles para los cazas que se entregarán al ejército japonés. El periodista y miembro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, Chema Sánchez, asevera que Estados Unidos lleva a cabo políticas belicistas y empuja a otros países a la guerra. Estados Unidos jamás ha sido políticamente correcto, ni siquiera desde su inicio. Recordemos que inició su andadura como país con un genocidio contra la población indígena. Nos vendieron luego como una especie de blanqueo mediático cinematográfico las películas del oeste americano contra los indios, que en realidad ahí empezaron con un gran genocidio y con todas las artimañas de falsa bandera y lavado de imagen. Ya están en este momento, a día de hoy, por poner del principio y del fin de este imperio, están promoviendo, defendiendo y utilizando un genocidio en Palestina también, porque a nadie le cabe ni la menor duda de que los sionistas, Netanyahu, Israel, es un ente infanticida, genocida, que solo puede existir gracias a los valores occidentales que impone Estados Unidos y sus formas políticamente correctas. El Nobel de la Paz hace ya mucho que está desacreditado. Es también una entidad formada al albur realmente, como lo fue Eurovisión, del dominio de la hegemonía de este imperio, pero realmente, sí podría tener un premio Nobel de la Paz, porque Obama se lo dieron y hizo 7 invasiones, 7 guerras. Entonces, por ese lado tampoco es importante. Es importante que empecemos a construir nuestras propias estructuras, no con valores occidentales, sino estructuras realmente que piensan en los pueblos, en las sociedades. Su actitud violenta es propia, es decir, su forma de hacer bullying, de amenazar,
de decir voy a imponerme y ahora no voy a ser políticamente correcto, lo hace además protegido, cubierto por sus estados proxies a los que está armando y empujando a la guerra. Tumba el bloqueo. Las narcolanchas nos recuerdan mucho a toda la retórica de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Está aplicando el señor Donald Trump no solo la doctrina Monroe, sino la doctrina Goebbels. Miente, 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 miente y algo quedará. Dicen que Charly García es como el fútbol. Otra forma posible de abrazarnos, de encontrarnos. Mientras la operación Cóndor de Estados Unidos desaparece a personas en toda Latinoamérica, la música de Charly García enfrentó a los militares. No, se nos coló el Charly García, esa es para el final. Vamos con la de Goebbels. Lanchas de Trump de Venezuela, el manual de Joseph Goebbels en el Caribe. La estrategia es vieja, pero peligrosa. El presidente Trump repite, una y otra vez, la misma frase. Que su operación militar en el Caribe ha detenido el flujo de narcolanchas venezolanas, afirmando que no entra droga al país por vía acuática. Es la aplicación moderna del manual de Joseph Goebbels. Repetir una mentira hasta convertirla en verdad y usarla como una cortina de humo mediática. Pero aquí es donde el argumento se hunde, incluso antes que los supuestos botes. Hablemos de lógica y geografía. La ruta marítima más utilizada para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos no es a través del lejano Caribe Oriental desde Venezuela. Es a través del Pacífico Oriental, utilizando lanchas y sumergibles que llegan a México y Centroamérica. Ahora, pensemos en las lanchas rápidas de las que se habla. No tienen ni la capacidad de carga para transportar las toneladas de droga que supuestamente cubren el consumo de Estados Unidos, ni la autonomía de combustible para recorrer la inmensa distancia desde la costa venezolana hasta la de Florida o el Golfo de México. Es un absurdo logístico. Esta narrativa de los botes hundidos no es una lucha contra el narcotráfico, es descaradamente una fabricación para dos fines políticos. Primero, justificar una escalada militar o una intervención en Venezuela bajo el pretexto de la narcoterrorismo. Y segundo, bajar el impacto de cualquier condena internacional por el uso desproporcionado de la fuerza o por violar la soberanía. Buscan que el público, al escuchar la mentira repetida de los narcoestados y los botes letales, acepte sin cuestionar el despliegue militar. No permitamos que la geografía, la logística y la verdad sean víctimas de la propaganda. Exijamos pruebas de las verdaderas rutas. Pruebas de las verdaderas rutas del narcotráfico, pruebas contra estos 60 señores, señoras, señoritas, no sabemos lo que son. Hay algunos pescadores entre ellos, pescadores venezolanos, colombianos, de Trinidad y Tobago, que han sido asesinados, no sabemos sus nombres. ¿Se imaginan el drama de sus familias? No, salió a pescar, no, salió en una lancha, no sé lo que llevaba. Muchas veces se utiliza a la gente más pobre para estos negocios, para el tráfico hormiga, y Estados Unidos y el norte dice que son peligrosos narcoterroristas. Petro los llama los obreros del narcotráfico. Petro se ha convertido, con esa Colombia soberana, en un bastión contra estas políticas genocidas de Donald Trump. Gustavo Petro, asediado por la derecha y la ultraderecha en Colombia, el bastión, la voz más clara, el presidente que más clarito ha hablado en Naciones Unidas contra Estados Unidos y esta falsa guerra contra el narcotráfico, que es una excusa para hacer injerencia, nada más que eso. Escuchamos a la periodista peruana Laura Arroyo hablándonos de Petro y lo que significa Petro en todo este quilombo entre Estados Unidos en guerra contra los países que le estorban en América Latina en su deseo de ampliar y consolidar su patio trasero. Petro, faro de libertad. ¿Quién lo hubiera dicho?
realidad la clave es que desde fuera estamos viendo cómo en Colombia sí hay un faro de resistencia en una región donde claramente está la disputa ideológica en este momento a nivel internacional. Y creo que Petro en concreto, pero en general Colombia está demostrando la hoja de ruta, que es enfrentar a una persona que lo que está haciendo es hacer algo que los Estados Unidos llevan haciendo toda la vida, solo que ahora lo está haciendo con la máscara quitada, digamos, ¿no? Donald Trump hace lo que ha hecho Estados Unidos siempre. Estados Unidos ha intervenido en nuestros territorios toda la vida, ha creído que somos el patio trasero siempre, ha intervenido a través de intervención directa militar, golpes de Estado, golpes también de intervencionismo económico tantas veces, por ejemplo, como es el caso argentino. No es la primera vez que los Estados Unidos quieren dominar, intervenir y en buena cuenta incluso realizar golpes de Estado, como digo, quebrando la democracia de nuestros territorios. Lo que pasa es que lo hace ahora a cara descubierta y hay muchos medios en Colombia, que yo los leí esta mañana, que lo plantean como esto, ¿no? Como Donald Trump versus Petro. Y yo diría en realidad que es Donald Trump versus Colombia. Lo que hemos visto ayer en Colombia, la gente apoyando multitudinariamente en una manifestación la soberanía y la dignidad, no solamente un presidente, sino el presidente que representa esa soberanía de decir, mira, nosotros no vamos a ser colonia de nadie, ni porque nos pongas la bota, ni porque nos pongas dólares. Creo que es la muestra más clara de que aquí hay una resistencia popular necesaria y yo creo que la prensa internacional sí lo nota, porque ojo, Donald Trump está queriendo intervenir en Colombia, pero Donald Trump en realidad también está interviniendo en Argentina, diciéndole a Milei, no te voy a dar más dinerito si pierdes las elecciones. Está obligando a los pueblos europeos, a los países europeos a aumentar su gasto militar para beneficiar a una organización que dirige los Estados Unidos como es la OTAN. Es decir, lo está haciendo en diferentes tesituras y latitudes. Sabemos quién es Donald Trump. No tiene de pacificador ni de salvador nada. Lo que hace Donald Trump es plantear los términos de la disputa desde una forma bestializada. Frente a esa bestialización hay resistencia en Colombia. Y yo creo que los medios internacionales sí nos damos cuenta de ello y estamos notando que Gustavo Petro es en ese sentido también un buen muro de contención de esa bestialización total de un Estados Unidos que quiere intervenir como lo ha hecho siempre, pero hacerlo ahora sí a cara descubierta. Y creo que la prensa internacional lo cuenta mejor. Tal vez por eso hay que consumir otro tipo de prensa. Consumir otro tipo de prensa. Laura Arroyo, la valiente periodista peruana que trabaja para el canal Red que dirige Pablo Iglesias. Hablando de Petro, vamos a escucharlo a Petro. Hablar de estos obreros del narcotráfico, la gente utilizada como traficantes hormiga, la gente que el último eslabón del narcotráfico, que son los menos culpables de todos estos quilombos sobre el narcotráfico. Nunca agarran a un pez gordo, nunca agarran a los responsables del lavado de dinero, nunca vemos a un tipo que lava, que controla desde arriba, nunca entra un capo verdadero a la cárcel, siempre entran los mismos, los pobres. Y la derecha y la ultraderecha ha luchado, lucha y luchará por la desaparición del Estado, porque no haya educación pública, salud pública, que desaparezca el rol económico del Estado y ellos dicen y que rija la ley del mercado, la ley, la mano invisible del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Son todos unos zurdos, unos comunistas que viven del Estado. No, hay que hacer desaparecer a todo lo público, a todo lo estatal. Y claro, ese espacio no lo llena el mercado, no lo llena la mano invisible. Lo está llenando en América Latina el crimen organizado, que necesita de esa mano de obra barata para traficar y para llevar las drogas que el norte consume, El día que el norte y en Estados Unidos y en Europa y en Arabia Saudita y en la península arábiga dejen de drogar, se acabará el problema de las drogas. De un día para otro acaba. ¿Cómo se acaba con el narcotráfico? Cuando terminemos con la demanda, cuando dejen algunos de esnifar. Por eso Petro habla de los obreros del narcotráfico, los menos culpables. ¿Quiénes son estos 60 personas asesinadas en esas supuestas narcolanchas? No son seres humanos, no tienen derechos humanos, no tienen padre, no tienen madre. ¿Dónde los van a llorar? Salieron en una lancha, salieron en un barquito pesquero y no volvieron nunca. ¿Qué clase de mundo estamos construyendo? De ruta. Y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza, en el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias
también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminan prestándoles servicios al narcotráfico. Y este tema del narcotráfico no solo atañe a la frontera norte-sur de Estados Unidos, a Venezuela, a Colombia, al Caribe, al Pacífico, a México. Lo que ha pasado ayer en Río nos deja también con la sangre congelada. 160 muertos en una favela del Río, en la favela Alemão. Por cierto, hay un jugador que juega en el Rayo Vallecano que se llama Alemão, igualito que la favela Alemão. Había otro mítico jugador de los 80 de la Canariña, Alemão, jugaba en la mitad de la cancha. Así también se llama una de las favelas más peligrosas del Río de Janeiro, la favela Alemão, donde ayer entró la policía del gobierno federal de Río de Janeiro, apoyado por el ejército, y masacró a 160 personas. Ayer a la noche se hablaba de 60 muertos, esta mañana de 120, pero hay cadáveres por toda la favela. ¿Quiénes son esos cadáveres? No son peces gordos del narcotráfico, no son los capos de esas favelas, son jóvenes negros brasileños. Podría ser Vinicius, que también la estrella del Real Madrid, Vini Junior, que salió de una favela del Río y se salvó por su talento por el fútbol, pero hay jóvenes negros brasileños, cariocas, si son los habitantes del Río, gentilicio cariocas. Hay cariocas, jóvenes negros que no tienen el suficiente talento para salvarse con el fútbol y son condenados a traer. Y ayer entró la policía y el ejército mientras Lula está en la cumbre ASEAN del Pacífico, mientras Lula volvía de Indonesia. Se ha masacrado a más de 160 jóvenes negros pobres en una favela de Río de Janeiro. En Río de Janeiro, las fuerzas de seguridad llevan a cabo el mayor operativo contra el crimen organizado en la historia de ese estado brasileño. El gobernador añade que las fuerzas del orden han neutralizado unos 60 criminales y más de 80 delincuentes están detenidos. Sin embargo, el actuar de los uniformados en el marco de esta operación ha suscitado polémica. Michelle de Melo nos lo amplía. Escenas de guerra. Río de Janeiro vive hoy la operación policial más letal de la historia del estado, según cifras oficiales. Al menos 64 personas murieron, 4 de ellas policías, y 81 fueron detenidas este martes en una mega operación en contra de uno de los mayores grupos narcotraficantes del país, el llamado Comando Vermelho, o Comando Rojo en la traducción. El operativo ha movilizado cerca de 2.500 policías en los complejos de Alemão y Peña, en la zona norte de la capital carioca. En respuesta, los criminales han cerrado las principales vías de acceso a la capital. El gobernador solicitó la intervención del ejército. Hemos extrapolado toda la idea de seguridad pública. Todo lo que está previsto en la Constitución Federal es sobrepasado cuando se tiene esta cantidad de armas que llegan a través del tráfico internacional de armas, un poder bélico que viene de una financiación realizada a través del lavado de activos. Según el gobierno del estado, esta es la mayor operación de las fuerzas de seguridad de los últimos 15 años y fue planificada durante 2 meses con base en datos recopilados por la Fiscalía y las autoridades de seguridad pública en el último año. Los pobladores de estas localidades afirman que hay toque de queda y denuncian la desaparición y asesinato de inocentes. Lo que hemos vivido hoy aquí en Río de Janeiro ha sido una barbaridad, es decir, una política sin control. Nadie está diciendo que no haya policía. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber algún nivel de control. Nadie en su sano juicio en el mundo llevaría a cabo una operación policial en la que se ejecutaría a 64 personas, de las cuales 4 eran policías. Y por eso el Estado es responsable. El Tribunal Supremo Federal tiene responsabilidad en esto. La operación generó un intercambio de chispas entre el gobierno del estado y el gobierno federal sobre la responsabilidad en relación a las muertes y a la contención del crimen organizado. Es lamentable. Quiero enfatizar que el combate contra el crimen se hace con planificación, inteligencia, coordinación de las fuerzas. El estado de Río de Janeiro es uno de los más violentos del país, acumulando una media de 24 muertes a cada 100.000 habitantes durante el año pasado.
Y ante esta doctrina Monroe que nunca se fue, Juan Carlos Monedero, politólogo español, nos dice que es imperiosa la necesidad de la unidad latinoamericana. Durante el nacimiento de la CELAC, cuando estaba Fidel y luego Raúl, cuando estaba Néstor y luego Cristina, la Argentina, cuando estaba Correa en Ecuador, cuando estaba Evo, cuando estaba Lula, se impulsó, sobre todo cuando estaba Fidel y Chávez, se impulsó la unidad latinoamericana, persiguiendo el sueño de los primeros libertadores, el sueño de Bolívar, de Sucre, de Túpac Katari, de Túpac Amaru, de Bartolina Sisa. Teníamos claro que o nos uníamos, también gran frase del Pepe Mujica, juntos vamos a poder ser más fuertes, separados y desunidos, nos van a... iba a decir una mala palabra, nos van a perforar más fácilmente. Se impulsó mucho la UNASUR, que nos salvó del golpe cívico prefectural en 2008, acá en Bolivia, organizada por la Media Luna. El papel de la UNASUR fue fundamental, nos salvamos ahí en 2008. Y el papel que jugó Lula fue muy importante. Fidel, Lula, Chávez, pero luego dejamos de empujar ese carro de la unidad. Y ahorita esta doctrina Monroe, 200 años de violación de la soberanía de los pueblos, nos quiere otra vez desunidos y nos quiere otra vez troceados para que no podamos enfrentar a ese monstruo llamado Donald Trump y a ese engendro llamado política imperialista de los Estados Unidos. Había un pensador argentino, Jorge Armando, que decía: ¿somos subdesarrollados porque estamos desunidos o estamos desunidos porque estamos subdesarrollados? Es un círculo vicioso, pero la desunión trae subdesarrollo y por ende deberíamos estar otra vez unidos. Pero hay muchos países que están gobernados por la derecha y la ultraderecha que están sometidos. Llega la platita y quieren ser una banderita más. Juan Carlos Monedero nos dice que hay que volver a impulsar este movimiento anti-Trump y hay que volver a rescatar la necesidad de la unidad latinoamericana. Lo escuchamos a Monedero. América Latina debe despertar y unirse. Las monarquías siempre han necesitado 5 cosas: ejército, dinero, poder espiritual, mujeres y descendencia y algún lugar que invadir. No tiene Donald Trump estas 5 cosas. Quizá le falta el poder espiritual y por eso odiaba al Papa Francisco, pero tiene para compensarlo medios de comunicación, redes sociales y el apoyo de esa iglesia comercial que son los evangelistas neopentecostales. También recurrir a pensadores arcaizantes como Leo Strauss. Quizá para subsanar las carencias necesita reforzar el ámbito simbólico y por eso peleó tanto por el Nobel de la Paz y por eso está tumbando parte de la Casa Blanca para hacer un enorme salón de baile donde pretenderá hacer un baile especial de gala cuando consume alguna de las invasiones que su megalomanía le sugiere. Ni iban desencaminados los manifestantes que en las calles de Estados Unidos decían que no querían un rey, y tampoco Donald Trump representándose a sí mismo cagando a su pueblo desde un avión. Hay momentos en la historia donde los que gobiernan y también los que protestan contra quien gobierna tienen razón, porque hacen lo que habían dicho que iban a hacer. Dicho de otra manera, hacen bien los norteamericanos que no quieren un rey en su país, y hace bien Donald Trump en comportarse como se comporta, porque ya había dicho en Iowa en 2016: tengo a la gente más leal. ¿Alguna vez habéis visto algo así? Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a gente y no perdería votantes. A ese señor le han votado 2 veces como presidente. Cuentan que María Antonieta preguntó por qué protestaban los que estaban protagonizando en ese momento la Revolución Francesa. Cuando le dijeron que no tenían pan para comer, ella habría afirmado: ¿y por qué no comen pasteles? La historia non è vera ma se ben trovata, es decir, que no parece cierto que nunca dijera eso María Antonieta, pero encaja perfectamente con lo que pensaba la monarquía en ese momento, porque sí que es cierto que en los días previos al asalto a la Bastilla, las anotaciones de Luis XVI en su diario demostraban que no estaba muy al tanto de la situación en el país, porque escribía rien, nada. Eso es lo que ha escrito Trump
defecando sobre la ciudadanía que protesta por sus pretensiones monárquicas. Nada, o una cascada de excrementos. Hay algunos ideólogos que han influido profundamente en Trump, precisamente porque han justificado con argumentos los deseos imperiales del presidente del pelo naranja. Igual que en el Tercer Reich, uno de los juristas más inteligentes de Alemania, Carl Schmitt, argumentó con leyes todo lo que necesitaba Hitler, hay un grupo de inteligentes pensadores, empresarios, que le han entregado a Trump lo que necesita para satisfacer sus deseos megalómanos. Lo cual nos vuelve a recordar que puede ser muy inteligente y un canalla, aunque también hay que decir que la verdadera inteligencia no reposa ni en una memoria prodigiosa, ni en una capacidad cuántica de interrelacionar sucesos, ni en la virtud de saber expresarlos con elocuencia, sino en entender que la verdad de la naturaleza humana y de las exigencias de nuestra condición de Homo sapiens tienen que ver con la bondad. Esto la derecha no termina de entenderlo y por eso hay tanta gente inteligente en la derecha que tiene la empatía de una hiena. Uno de estos personajes es Curtis Yarvin, un personaje reverenciado por el presidente J.D. Vance y con quien comparte la idea de que Estados Unidos debiera ser una monarquía. En concreto, una tecnomonarquía, lo peor del pasado y lo peor del presente. Estos tipos buscan en la historia ejemplos que les sirvan para justificarse y que de alguna manera coincidan con el sentido común de hoy. Y como andamos en tiempos de neoliberalismo, el ejemplo por excelencia son los empresarios, a poder ser muertos porque así no protestan y es más fácil argumentar con su ejemplo. Ahí aparece claro Steve Jobs de Apple como un rey de la empresa y Silicon Valley como la Camelot, el reino del rey Arturo, de la misma manera que van a reescribir el papel de los padres de la Constitución, a los que van a presentar como si fueran una suerte de en vez de fundadores de un país, como si hubieran fundado una empresa, tal y como haría un emprendedor actual de criptomonedas creando una startup y obviamente insistiendo en que en las empresas las decisiones del CEO no se discuten. Fue Curtis Yarvin quien declaró a Le Grand Continent, un periódico francés, lo siguiente: resulta que cuando se actúa con una autoridad desinhibida, las cosas se arreglan rápidamente, muy rápidamente. Todo el mundo, incluido yo, porque mi padre creía firmemente en ello, decía este señor, había supuesto durante mucho tiempo que las reglas del juego eran más o menos las siguientes. El presidente no puede simplemente ordenar al gobierno que haga las cosas. Trump y Musk tuvieron una intuición genial, dice Yarvin. Se dijeron, ¿y si nos comportamos exactamente como si tuviéramos ese poder ilimitado? Quizás si empezamos a actuar como si tuviéramos ese poder, realmente lo tendremos. El resultado de ese experimento está ahí, funciona. Yarvin, por cierto, también fue el que propuso convertir Gaza en un resort después de que no hubiera palestinos. Uno de los problemas extendidos de la democracia representativa norteamericana, ya lo hemos comentado, es que se explica a sí misma a través de las películas. Y las películas no son lo mismo que la realidad. Por ejemplo, se explican a sí mismos el nacimiento de Norteamérica con el racista D.W. Griffith. La conquista del oeste, pues con las películas de John Ford, donde los indios eran los malos y cortaban cabelleras, cuando eso fue una cosa que introdujeron los franceses en la invasión de lo que hoy es Canadá, ofreciendo a los llamados piel rojas recompensa por cada cabellera cortada que les llevaran. O explicaron el despojo de México con las películas sobre el Álamo, cuando la realidad es que se comportaron como meros cuatreros que, desgraciadamente, tenían superioridad militar. Y lo mismo para la guerra de secesión, presentada como una pelea moral por la suerte de los esclavos, cuando en verdad el norte industrial, que era defensor del proteccionismo y de un Estado fuerte que impulsara la modernización capitalista, chocaba con el sur agrario, dependiente del trabajo esclavo y de la exportación de algodón hacia Europa. La guerra no fue una pelea entre buenos y malos, ni entre malos y buenos, sino una lucha por el control del futuro del país, de la federación. Es decir, si Estados Unidos iba a ser una república de plantadores, semifeudales o una potencia industrial moderna que respondiera a las exigencias del capitalismo emergente para expandirse sin las trabas del viejo orden esclavista. En fin, todo películas dirigidas, pensadas o vistas por personas que siempre tuvieron, qué curioso, sirvientes negros o latinos.
Una que se presenta como un guión heredero del mayo del 68, La Guerra de las Galaxias, solo tiene como referente emancipador la primera de las películas. La Star Wars de George Lucas era un ajuste de cuentas personal por las promesas incumplidas de su generación. En 1977, cuando se estrenó la primera película de la saga, Star Wars, que era el episodio cuarto llamado Una Nueva Esperanza, la URSS ya había empezado a perder pie. Estaba además a punto de embarcarse en la fallida aventura de Afganistán, que rompería el frágil equilibrio de una Unión Soviética en donde ya estaban estallando, alimentadas por Estados Unidos, las disidencias islámicas. Cuando George Lucas empieza la llamada precuela de Star Wars en 1993, Star Wars 2, La amenaza fantasma, que finalmente se emitiría 6 años después, en 1999, la Unión Soviética ya no existía. Star Wars no puede entenderse sin el contexto de la Guerra Fría y su desarrollo, de la misma manera que no puede entenderse su arranque sin la Guerra de Vietnam, el Watergate, los asesinatos de líderes políticos y el mayo del 68. Hay un detalle que quiero compartir con ustedes. En una de las películas más decepcionantes de la saga de Star Wars es La amenaza fantasma. En esa película, el maestro Qui-Gon Jinn explica al Consejo Jedi o Jedi que el joven Anakin Skywalker tiene un número extraordinariamente alto de midichlorianos, que son unas partículas microscópicas presentes en las células vivas que permiten la conexión con la fuerza. Es decir, que Anakin Skywalker es de sangre azul. Según esta visión biologicista introducida por George Lucas, la sensibilidad a la fuerza ya no depende del entrenamiento o de la espiritualidad, sino de una predisposición biológica. Cuantas más midichlorianas tengas, pues mayor será tu potencial para poder ser Jedi o Sith. La idea mística y espiritual original de la fuerza se convertía en algo medible, casi científico. Vamos, una resurrección de los principios de la pureza de sangre que puso en marcha en su momento la Inquisición, ¿no? Y que después lo iba a recuperar, bueno, pues los nazis, ¿no? Con el tema de la raza aria, o el biologicismo del Ku Klux Klan, o los defensores del darwinismo social o de la supremacía de la clase, de género y de raza, que son los que hoy expresa gente como Trump, Yavin y sus ideólogos. El problema serio está en que para esta gente América Latina no solamente es diferente por no provenir del Mayflower, el barco de los peregrinos que llegaron desde Plymouth a Cape Cod en Massachusetts en 1620, sino que es inferior porque es una mezcla de razas inferiores y por tanto destinadas a ser sometidas. Para agravarlo, las élites criollas latinoamericanas siempre se han puesto al lado de los invasores norteamericanos porque comparten ese supremacismo, aunque los estadounidenses en el fondo también les desprecian. Pero opera igual que los católicos europeos apoyando a los judíos de Netanyahu ya arreglarán cuentas después. Y es un terrible problema porque en Venezuela, en Argentina, en México, hay venezolanos, argentinos o mexicanos que prefieren una invasión de los Estados Unidos a que gobiernen los que consideran gorilas, negros, indios, pobres, pata en el suelo, es decir, gente inferior, y prefieren ser dominados por los Estados Unidos pensando que a ellos les va a terminar cayendo alguna migaja de la mesa de los poderosos. Estados Unidos va camino de una monarquía con tintes imperiales, sostenida tecnológicamente, y que va a intentar hacer de América Latina su patio trasero, toda vez que ya sabe, lo acaba de plantear hace muy poco Paul Krugman, uno de los economistas más relevantes de los Estados Unidos, entiende que ha perdido la guerra contra China. La única salida que le queda al continente latinoamericano es unirse y no tolerar ninguna agresión, ni la pequeña ni la que puede ser más grande. Aunque ya digo, las élites criollas americanas prefieren ser colonia gringa a que gobierne la izquierda. No vienen buenos tiempos para el continente porque los imperios en decadencia siempre dan zarpazos, pero los pueblos conscientes y organizados siempre en la historia han ganado. ¿Y por qué tendría que ser ahora distinto?